presentamos a Ornella Giacomi desde Córdoba. Bienvenida, Ornella. Muchas gracias, Martín. Como siempre, muy contenta de estar con ustedes. Y aprovecho también, hoy también es el cumpleaños de Córdoba, ¿sí? Mirá Fundada vos. el 6 de julio de 1573. Encontré un flyer muy interesante que dice Córdoba, fundada por Jerónimo Luis de Cabrera y fundida por... Lo dejo al criterio de muchos. Fundida por Schiaretti. Y hay otros nombres, y la verdad es que si vos me decís, bueno, ¿qué preparé para hoy? La verdad es que hay tantos temas coyunturales, ¿no? Y quiero empezar a hablar de lo que es la seguridad, ¿no? Y considero que para hablar de seguridad tendríamos que empezar a discutir también cuál es la inversión que está haciendo el gobierno de la provincia de Córdoba en materia de seguridad. Y la realidad es que hay un hecho que estremeció y sacudió a todo el arco político que tiene que ver, ¿no?, con una detención que involucra casi toda la cúpula policial y que tiene que ver con el director de La Caminera, ¿no?, y otros 6 integrantes de esta banda por coacción, extorsión, asociación ilícita, peculado, omisión de los deberes del funcionario público y tantas otras causas que la verdad es que no llego a expresarlas todas en un único domingo, sino que hablamos de una banda que estaba compuesta por efectivos policiales, ramificada, que no únicamente operaba en Córdoba, y resulta que ahora se dan cuenta los muchachos de que no se revisaron los antecedentes de quién era el director de La Caminera, como muchos otros funcionarios, ¿no? Hubo expresamente por parte del radicalismo y la oposición en la legislatura de Córdoba lo que fue un pedido de juicio político al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, porque no es este el único suceso que hemos tenido en Córdoba, sino que también tenemos otra banda, y esto es otra noticia que sacudió todo el arco también, que estuvo operando del 2008 al 2023, 15 años, en la provincia acá. ¿Y qué hacían? Habilitaban negocios y comercios de manera irregular. Funcionaban con 4 patas. Hablamos de la Dirección de Bomberos de la Policía Provincial, de la Municipalidad acá de la ciudad de Córdoba, de gestores particulares y de empresarios. Y hablamos también de Gustavo Foggi Pedetta, que era el jefe de bomberos, que luego fue subjefe de la policía y que terminó siendo titular de Defensa Civil Municipal cuando Yarlora estaba en el municipio de Córdoba. Jefe máximo de toda esta asociación que lo que hacían era brindar licencias a comercios que no cumplían con los requisitos para las posteriores habilitaciones. Y también estamos hablando de un funcionario que tiene graves acusaciones por violencia de género. Estamos hablando, ¿no?, de hechos, ¿sí?, de todas bandas que fueron operando, ¿no?, con efectivos de la policía y funcionarios. Y ni hablar, ¿no?, de que en el sistema penitenciario, Juan María Bubiar, que estuvo 15 años, también fue apartado de su cargo por una banda, ¿sí?, y está acusado de asociación ilícita, entre otros miles de delitos. ¿Y por qué digo esto? Porque en la legislatura de Córdoba, ¿no?, lo que fue la semana pasada, 4 horas de debate, y no se habló del tema de seguridad. No se instó en ningún momento a que el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba fuera a dar explicaciones por lo sucedido. De hecho, anuncian al nuevo jefe de la Policía Caminera, Santiago Daniel Boyoli, y te dicen, revisamos los antecedentes. ¿Y no se supone que es eso lo que tiene que hacer el ministro antes de designar a alguien? ¿Y qué estuvo pasando en los medios para tapar todo esto que está sucediendo? Bueno, ¿qué hicieron? Fueron a los barrios más humildes de Córdoba, llevaron a cabo operativos policiales, todo para decir estamos trabajando. No están trabajando, porque no puede ser que en todos los edificios de la policía tengas una banda criminal integrada por 6, 7, 8, 10 y que han estado operando 15 años en la provincia. Es imposible que un funcionario no pueda ver eso. También me siento obligada, ¿no?, de hablar un poco de algunos hechos, ¿no?, que tienen que ver con lo ambiental, porque la semana pasada, en martes, miércoles y jueves, en Córdoba estuvo lo que es la Conferencia Climática Internacional, y me lo anoté porque no me quiero olvidar. El gobernador de la provincia de Córdoba dice, estamos sosteniendo el espíritu de la Argentina a favor del ambiente, ¿sí?
vamos a elevar la voz para defender el ambiente. Bueno, no se enteró que en La Granja, que está a 1 hora aproximadamente en vehículo de lo que es la ciudad de Córdoba, se conformó una mesa de trabajo por la cuenca del Tiumayu, que es un río, y esta mesa se formaliza justamente el pasado 15-12 de junio, ¿sí? Y está integrada por autoridades locales, por vecinos, concejales, brigadistas, guardaparques, organizaciones de derechos humanos. ¿Y cuál es el inconveniente que tenemos? Que este río, que nace en lo que es Sierras Chicas y atraviesa todo el ejido de La Granja, desde mediados del siglo XX, una porción de ese caudal empezó a ser desviada a otra localidad muy turística y que seguramente han escuchado nombrar, que es la localidad de La Cumbre. ¿Y qué hace La Cumbre? Desde el 2006 al 2008 amplía todo lo que es la obra de toma y les absorbe el 100% del agua. Entonces acá hay una denuncia que tiene que ver con lo que es la justicia hídrica. Y en esto, ¿no? Obviamente que como es una obra hídrica interdepartamental, quien tiene que intervenir es la provincia, no los municipios. Están esperando y reclamando desde hace años para ver si desde lo que es el Ministerio de Ambiente y Economía Circular y el gobierno de la provincia dan alguna respuesta. Si decimos vamos a defender la voz, no en defensa del ambiente, ¿qué pasó con el quebracho blanco de Villa Allende? Presentaron también una cautelar para proteger un quebracho de 300 años, que es una especie nativa, donde incluso ingenieros ambientalistas estuvieron presentando proyectos alternativos de modificar la traza 2 metros. Quieren ampliar la avenida Lucchese, háganlo, pero hay otras opciones que también son viables y que incluso eran menos costosas. Desviar la traza le salía mucho menos. Camino de las Sierras ya notificó, que es la empresa constructora que está a cargo de la ampliación, que va a continuar y van a sacar el quebracho. El quebracho tiene un 20% de posibilidades, de probabilidades de supervivencia si es trasladado. Y muy atentos, ¿no? Porque también se estuvo deslizando que la Reserva Natural de la Calera, ante una nueva construcción y una ampliación de la ruta que conecta, ¿no?, las distintas localidades, podría verse afectada. La E55. La E55, gracias, Claudio. Y exacto. Si hablamos de las industrias acá en la provincia de Córdoba, 6 de cada 10 industrias perdieron su rentabilidad en lo que va del año. No hay derrumbe y tampoco hay repunte. Y la demanda interna tampoco se recupera. Hablamos de 45% de industrias que mantuvieron su nivel de producción, 28% reportó caídas, 26% solamente señaló mejoras. También si hablamos, ¿no?, del empleo sin cambios en la dotación, hay casi 7 de cada 10 industrias que no modificaron su dotación, el 18% redujo su personal, el 14% incorporó. Las más perjudicadas son las empresas más grandes. Por dar algunos números de las industrias, también se conoció, yo el domingo pasado les contaba que había conflictos en Petroquímica de Río Tercero por el tema del pago de los salarios y el medio aguinaldo. Ahora la alerta es, van a cerrar Petroquímicas de Río Tercero. Esto cambia minuto a minuto, semana a semana. Y también, ¿no?, están en emergencia lo que son las cooperativas. Hubo una asamblea, ¿no?, de cooperativas de trabajo de la provincia de Córdoba, donde incluso se sumaron a la histórica ronda de todos los jubilados los miércoles en la Plaza San Martín. Y la verdad es que viene bastante complicada también todo lo que tiene que ver a la situación de las cooperativas y las mutuales, así que también se esperan respuestas del gobierno provincial. Incluso acá, la situación de los medios cooperativos, un integrante de la Confederación de Medios Comunitarios, te dice, los salarios de los y las periodistas que trabajan en cooperativas de medios rondan de los 300.000 a 500.000 pesos. Bueno, la canasta básica supera casi el 1.000.000. Y si hablamos también, ¿no?, de cosas que preocupan, el municipio, el gobierno, ¿no?, en plena ola polar de lo que fue el lunes y el martes, comienzo de la semana, notificó que los pibes debían ir al colegio para que se les garantizara lo que es el almuerzo a través del PAICOR, que es un programa alimentario que tiene Córdoba. Bueno, ¿qué almorzaron los pibes en plena ola de frío? Un pebete y un arrolladito con dulce de leche. Calentito. Estamos hablando de colegios que tienen
problemas edilicios, que no tienen la calefacción necesaria, que muchas veces faltan vidrios, faltan puertas, y todo esto lo visibiliza la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, sección capital. Estamos hablando de que Córdoba está viviendo, ¿no?, una crisis alimentaria que no tiene precedente. Bueno, también se conoció, ¿no?, que de la deuda que les conté que habían tomado la semana pasada, 360 millones de dólares los van a usar para comprar títulos de deuda anteriores con vencimiento al 2027 y otros 365 millones de dólares para financiar obras de infraestructura, lo que equivale al 76% del presupuesto vigente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia para todo el 2025. Para gastos sociales, el gobierno de la provincia solamente proyectó un 3,5%, 3,6%. Qué bárbaro. Ayer me comentaba María Cisnero, ex directora de Radio Nacional Córdoba, estuve hablando con ella ayer, largamente, y me comentaba la cantidad de gente que está viviendo en situación de calle, que todas las mañanas se tiene que lavar el cabildo porque duermen no sé cuántas personas debajo, digamos, de la recoba del cabildo, ¿no? Y además en todos los puntos de la ciudad se están produciendo muchos arrebatos, eso por el hambre. Entonces dice que la ciudad está muy insegura, sobre todo particularmente en horas de la tarde hacia la noche, una gran inseguridad por los grandes arrebatos. La gente está robando por hambre en Córdoba. Claudio, no te preocupes, ahora se están reuniendo Schiaretti con con Randazzo. Con Randazzo y... Sí. Y esa gente va a hacer grandes cosas. Supuestamente, Schiaretti, que se está tomando sus licencias, anunciaría el 15 de julio si encabeza la lista de diputados, y el 22 de julio el gobierno de la provincia va a alargar una encuesta para empezar con mediciones. Así que hay varios nombres que vienen resonando, ¿no?, ante esta incertidumbre de si Schiaretti encabeza o no. Manuel Calvo, secretario de la Gobernación, es uno de los primeros. Victoria Flores, que es la ministra de Ambiente y Economía Circular de la provincia, que a su vez es esposa del presidente del bloque oficialista en la legislatura, podría ser la segunda. Muchos medios acá con la figura Natalia de la Sota, discúlpenme, pero yo la verdad es que lo miro con ojos bastante críticos, porque... Y esto se ha visto en el interior y seguramente Claudio va a poder hablar muchísimo más que yo, pero te juegan con eso hasta último momento y después Natalia está en la lista. Claro, claro. Exacto. Yo la tibieza de sí, no, que esto sí, yo no. O estás de un lado o estás del otro, porque la verdad que eso es lo que se nos está exigiendo acá en Córdoba. Entonces, que ella podría cooptar como una tercera fuerza, a mí me cuesta muchísimo creerlo. ¿Y Yarlora qué quiere, ser gobernador, presidente o qué? ¿No? Yo creo que hace un año, y se notaba muchísimo en los medios, tenía una gran aspiración, ¿no?, a una futura presidencia. Mira. Hoy te digo que la imagen la veo bastante en picada libre. E incluso es algo que se nota muchísimo, como siempre digo, en la calle, en las movilizaciones, en los barrios, e incluso eso que estaba contando Claudio. Abajo del alero de lo que es Radio Nacional suele haber casi 10 personas y no están... Eso yo lo viví cuando estaba en la madrugada, Ornella, todavía en la época de Alberto Fernández, te digo, ¿eh? Sí. Yo llegaba a Radio Nacional Córdoba cerca de las 2:20 de la mañana, antes cerca de la 1:20, después cambió el horario de mi programa, y era dormir 8 personas debajo del alero del auditorio, donde se ingresa al auditorio de Radio Nacional. Hasta tenían, mirá Ricardo Martín, un perro guardián tenían. Vos vos te acercabas para ver, y había un perro guardián que te sacaba volando para que no los toques a los tipos que estaban durmiendo. Pero la verdad que es muy patético. Era muy patético ver eso, era muy patético. Bueno, esto se multiplicó y Ornella no me va a dejar mentir, por 3, por 4. La ciudad de Córdoba es un desastre en cuanto a la cantidad de gente en situación de calle. Lo único que te quería preguntar, ¿sigue siendo Juan Pablo Quintero el ministro de Seguridad? Por supuesto, sí, está firme. El tipo que ha cambiado varios partidos, ¿no? Y que finalmente cayó en Hacemos por Córdoba. Era un progre, claro. El ministro de la inseguridad en Córdoba. Claro, Juan Pablo Quintero. Muy bien. Bueno, como siempre digo, la deuda en Córdoba sigue siendo con la gente.
sigue siendo con la gente, porque no podemos tener un 3,6% de gasto no social, reducir el 43% del gasto real de lo que se invierte en el PAICOR, que alimenta a los pibes y pibas. Así que la deuda real de este gobierno provincial y Martín Yarlora es con los cordobeses. Muchas gracias, Ornella. Muchas gracias Muy a buen ustedes. informe. Feliz Juan Domingo para todos.